Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Fidel Larrío, él es Country Manager de Canter World Panel, una consultora internacional, para hablar de un análisis, de un estudio que han hecho sobre el análisis de consumo de las personas en el Perú y Latinoamérica. Buenas noches, bienvenido Fidel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que busca este estudio? Mira, este estudio está sobre la base de un marco. Nosotros regularmente todos los años hacemos un estudio en toda Latinoamérica, en 14 países de la región, que se llama Consumer Watch. Nosotros, como tú sabes, tenemos paneles de consumidores que vamos monitoreando el consumo regularmente las 52 semanas del año en 14 países de Latinoamérica. Entonces, adicionamos esto, que es una serie de preguntas relacionadas a diferentes temas, donde queremos medir desde su opinión o la opinión del ama de casa como principal administradora del hogar, sobre distintos temas, ya sea relacionados con optimismo, con nivel de endeudamiento, con perspectivas y nivel de confianza hacia el futuro, etcétera, etcétera. Lo interesante de la encuesta, primero, es que es a nivel Latinoamérica y segundo, que es un panel. Eso quiere decir, digamos, que las personas están encuestando sistemáticamente, ¿no? Para saber, digamos, cómo va la opinión de la persona a lo largo del tiempo, una serie de personas que ustedes tienen mapeadas, digamos. Así es. El primer tema que me interesaría comentar es el tema del optimismo. Quisiera saber a nivel Latinoamérica y obviamente el Perú con respecto a Latinoamérica, ¿qué es lo que piensa con respecto a, o cuánto optimismo tiene con respecto a su país y cuánto optimismo tiene con respecto a la persona, digamos, a la economía personal? Que tenemos justamente unos cuadros que nos pueden ayudar. Vamos al primer cuadro, por favor. ¿Qué es lo que ha encontrado el estudio? Exacto. Claramente lo que observamos es que la evolución del optimismo en el ama de casa peruana es la que más ha crecido durante el periodo de análisis que va del 2005 al 2013. ¿No? Va de 30% con un nivel de optimismo alto, ¿sí? Desde el 2005 al 2013 con un 75%. O sea, si comparamos este resultado cross países, es el que más refleja un nivel de optimismo creciente. Digamos, para entenderlo en fácil, eso quiere decir que si yo digo, digamos, en mi rango de optimismo de 0 a 100, en el año 2005 el promedio de las amas de casa en el Perú de los consumidores en el Perú tenían de 0 a 100, 30 de optimismo. Así es. En la última encuesta, del 2013, ha subido de 0 a 100 a 75, es decir, es un salto bastante grande, si es que sobre todo lo comparamos con los otros países de la región, ¿no? Correcto, correcto. Es el que más ha crecido, ¿entiendes? Es el que más ha crecido en el tiempo, ¿no? Obviamente esto se ve reflejado con respecto a la mejoría económica que ha vivido el país, ¿no? Obviamente consideramos que y este tipo de evaluaciones es bastante sensible con respecto a eso, porque si ves, aquellos países que han caído son aquellos países que han tenido cierta desaceleración o ciertos problemas económicos, sobre todo en los últimos años, ¿no? Interesante ver, por ejemplo, que Colombia haya caído, ¿no? Colombia, que es casi un par. Sí, junto con Chile, lo que pasa es que si observamos hay algunos factores que afectan claramente la economía colombiana. Uno de ellos tiene los niveles de desempleo, uno de los niveles de desempleo más altos de la región. Entonces todo eso de alguna manera afectaría el mood o el estado de ánimo de las amas de casa. No perdamos de vista que esto es realizado sobre la base de las amas de casa y de los hogares que nosotros monitoreamos cross región. De acuerdo. Ahora, vamos al optimismo, pero ya a nivel de persona. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Eso, lo primero era cómo sentía el optimismo con respecto al país, cómo van las cosas y se siente mejor. En el caso de las personas, mi economía personal como consumidor, digamos, ¿qué es lo que han visto ahí en esa parte del estudio? Normalmente en todo estudio aparece mayor optimismo en cuestiones personales que en cuestiones de país. ¿A qué se debe eso? Se debe básicamente a una individualidad y a un cierto egoísmo desde una perspectiva familiar, ¿no? O sea, independientemente de cómo le vaya al país, mi familia va a estar bien. En todo estudio que se hace relacionado a opinión pública aparece este efecto y en nuestro estudio también. O sea, se ve que el nivel relacionado a un tema personal o un tema familiar tiene mucho más menciones positivas que la situación con respecto al país. Ahora, lo interesante es que bajo este estudio, si medimos nuevamente el optimismo personal, o sea, cuán bien creo yo que estoy económicamente como consumidor hablando, si lo mido de 0 a 100, el Perú tiene 85% de optimismo, digamos. Correcto. Y es el que lidera a título personal el optimismo en la región, o sea,
un peruano se siente más optimista, definitivamente, más que un mexicano, que un argentino, que un venezolano, que un brasileño, que un colombiano, que un ecuatoriano, que un chileno, que un boliviano. O sea, nos sentimos bien. Sí. Por lo menos, digamos, comparados con toda Latinoamérica. Sí, claramente. Y esto manifiesta de alguna manera la situación y el sentir del consumidor promedio en el Perú, ¿no? Claramente la situación económica que ha vivido el Perú en los últimos años ha mejorado el optimismo no solamente de los empresarios, sino también de los hogares, y eso de alguna manera lo vemos manifestado en este estudio. Ahora, así como los empresarios tienen optimismo, pero tienen problemas que creen que se tienen que atacar en general, uno de ellos es la corrupción, otro de ellos la inseguridad. Hace poco tuvimos justamente hablando del análisis de los empresarios. En este caso, los consumidores, su primera preocupación, ¿cuál es? La inseguridad. La inseguridad sigue siendo el principal problema en Latinoamérica, no solamente del peruano, se ve de manifiesto prácticamente en todos los países, ¿no? Y de alguna forma lo preocupante aquí es que es una preocupación ascendente, o sea, no es que año a año vaya cayendo la preocupación con respecto a la inseguridad. Y aquí también se pone de manifiesto situaciones como, por ejemplo, en Argentina, que Argentina no aparecía liderando estos rankings, sino en los últimos años ha ido apareciendo este problema, ¿no? De acuerdo, pero si vemos Perú, digamos, en promedio con la región, la sensación de inseguridad del peruano es más o menos la misma que el resto de Latinoamérica, sí, ¿no? Es decir, no es que el peruano se sienta mucho más inseguro que el resto. No, es bastante parejo. Probablemente nosotros nos vemos solamente, digamos, estamos mirando solamente Perú y pensamos que nosotros tenemos mucha inseguridad, pero el resto de los países también están sintiendo exactamente lo mismo. Sí. Eso no significa que sea bueno, ¿no? Exacto. Y otro de los temas que hay que mirar acá también es que es importante analizar cuán acostumbrados estemos a ese tema para que represente realmente una preocupación. Entonces es importante ver que no necesariamente un promedio en opinión de inseguridad con respecto al resto de países significa que estés más o menos. ¿Okay? Claro, porque es la opinión, la percepción de la gente. Así es, exacto, así es. Hay otra preocupación que me gustaría que comentes, que es la del desempleo, porque acabas de comentar ahora, por ejemplo, el tema de que en Colombia el ratio de desempleo es mayor que en Perú. Coméntanos un poco qué es lo que salió en el estudio con respecto al desempleo. Sí, en realidad el desempleo no tiende a ser una gran preocupación a nivel de la región, porque no es uno de los temas que en este momento nos aqueja, ¿no? El promedio de desempleo en Latinoamérica está bordeando el 6%, entonces no es un gran problema. Y de alguna manera eso también se manifiesta desde la preocupación con respecto a este tema, ¿no? Siendo que sí, la inseguridad, como lo mencionabas, es uno de los principales problemas que aparecen dentro de este estudio. De acuerdo. Ahí tenemos un par de minutos para terminar de entender un poco el estudio. Otro de los temas importantes creo que tiene que ver con el tema de las personas que pretenden ahorrar. Es decir, la capacidad de ahorro y las ganas de ahorrar del latinoamericano y del peruano. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando ahí. Aquí hay que diferenciar claramente lo que la gente pretende hacer y lo que realmente termina haciendo, ¿no? Nosotros sabemos que en Latinoamérica somos bastante cortoplacistas, no desarrollamos la cultura del ahorro como en otras regiones. Sin embargo, hay un porcentaje alto de personas que están planificando generar ahorro a futuro. Repito, esto no significa necesariamente que lo vayan a hacer en los próximos meses, ¿no? Pero hay un número bastante alto, por ejemplo, el 71% de los peruanos o de las amas de casa en el Perú afirman de que tienen planificado ahorrar. Pero es interesante, meses, ¿no? Es interesante porque eso abre también oportunidades o nicho de oportunidades a aquellas empresas o negocios en donde las personas están pensando, digamos, en dónde están pensando ahorrar o cómo están pensando ahorrar. Parte de, por ejemplo, en el caso del Perú, del peruano, ¿en dónde está pensando ahorrar? ¿O de qué forma? A ver, lo que analizamos es principalmente las razones para las que está pensando ahorrar. Okay. Entonces, cuando analizamos las razones,
claramente aparecen temas relacionados a educación y a vivienda. Entonces, muchos de estos hogares están planificando ahorrar precisamente para invertir en esos en educación elementos. Así es. Y en vivienda. Correcto. Fidel, el tiempo se nos acaba. En todo caso, como resultado final, ¿qué es lo que has visto en el estudio como panorama final Perú-Latinoamérica? En breves segundos, por favor. Uno de los temas que a nosotros nos llamó particularmente la atención es el nivel de endeudamiento que afirman estar teniendo los hogares peruanos. 1 de cada 2 hogares peruanos afirma estar pagando una deuda. Y a diferencia del resto de la región, hay un 13% de menciones de personas que afirman estar endeudados o endeudarse para la compra de bebidas y alimentos. De acuerdo, ha sido el señor Fidel Larriba, Country Manager de Canter World Panel, consultora. Muchas gracias por venir a Punto Económico y como siempre, la información en el Facebook del programa TV Perú Punto Económico conmigo hasta el día de mañana. Cuídense, nos vemos. Chau, chau.